Bueno, pues seguimos. El embrague de fricción monodisco de accionamiento manual tiene una serie de elementos: el volante de inercia, el disco de embrague, la masa de embrague o plato de presión, el collarín y el sistema de accionamiento. Y vamos a ir detallando cada uno de ellos. Volante de inercia. Como ya os he comentado, el volante de inercia es el que principalmente, como su propio nombre indica, tiene la misión de regularizar el giro del cigüeñal, que los motores de explosión pues es irregular, funciona a golpes, ya lo sabéis, ya os lo he comentado. Además tiene en su exterior una corona dentada que va a proporcionar la capacidad de que un motor de arranque eléctrico arranque el motor, y además va a llevar una serie de sensores que van a informar a la unidad de control de en qué posición está el cigüeñal. Esto tiene que estar complementado por una información que viene del árbol de levas, porque el motor está siempre en dos posiciones, es decir, un ciclo de un motor consta de dos vueltas, y en una estará en una posición, por ejemplo un punto muerto superior, puede ser un punto muerto superior al final de un escape, o puede ser un punto muerto superior en una explosión. Entonces los dos sensores van a decirle al motor, a la unidad de control, en qué posición estamos. Cuantos más cianhidro tenga el motor, menor tendrá que ser la masa del volante de inercia, y cuanto menos nos importe la irregularidad, es decir, las vibraciones, pues más pequeña tendrá que ser también la masa. Os lo vais leyendo y me vais comentando las dudas. El siguiente elemento es el disco de embrague. El disco de embrague está situado entre el volante de inercia y el plato de presión. Es el elemento que está unido al eje primario de la caja de cambio y transmite el movimiento que recibe del volante. Dispone de unos forros de fricción, eso es lo que genera esa transmisión de fuerza mediante el rozamiento. Ahí lo tenéis en vuestro libro y lo podéis mirar con todo detenimiento. ¿De acuerdo? Yo os incluyo ahora otra imagen que podéis encontrar en internet y que tenéis arriba la dirección donde podéis encontrarla, donde hay un despiece un poquito más detallado, ¿vale? Tenemos un buje que está en el centro. Bueno, vamos a seguir la descripción que nos hace el dibujo. Hay unas pastas que son los forros, que es lo que el material de fricción, que es lo que va a unir nuestra masa y nuestro volante con nuestro primario. Tenemos unos segmentos que son unos elementos que son acero alabeado, se llama acero armónico, que es el que nos va a dar la progresividad a la hora de embragar. Todo esto está montado sobre dos superficies, sobre dos elementos distintos. Uno que está sujeto al buje, que es el 9, que es el que está unido al primario de la caja de cambio y que arrastrará a este primario, pero que lo va a hacer con una progresividad conferida por unos muelles torsionales que son el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿vale? Que van a conseguir que al principio
cuando empecemos a arrastrar el buje, primero haya una acumulación de energía en estos muelles que luego se devolverá, pero que van a estar ahí, y que haga que estos dos elementos separados, que son volvemos otra vez a la imagen anterior, esta, tenemos ahí un disco de arrastre que es el que nos va a mover y un contradisco, ¿de acuerdo? Hay una diferencia, están separados físicamente, son dos cosas distintas, pero están unidos por esos muelles torsionales, ¿de acuerdo? De esa forma podremos hacer que el embrague sea más progresivo. Entre los forros va a haber un acelerador armónico, como ya os he comentado antes, que es esto de aquí, son los segmentos que aparecen aquí con el número 2, que van a hacer que el acoplamiento entre las piezas sea progresivo. Que tenga que cambiar. Perdón, se me ha olvidado poner el micro. Así que nada, volvemos. Digo que esos segmentos que amortiguan pueden ser de segmento simple, de segmento doble o de lámina, ¿vale? Os lo miráis, que no hay mucho más que decir, ¿de acuerdo? Ustedes ya vais preguntando lo que queráis. Los muelles torsionales los tenéis ahí, ¿de acuerdo? Lo vais a tener de distintas durezas y bueno, pues ellos son los que nos van a dar la progresividad a la hora del acoplamiento del embrague. Ahí los tenéis resortes principales, primer paso, resortes secundarios, primer paso, resortes principales, segundo paso, ¿de acuerdo? Volvemos. No hace falta que os aprendáis los grados, ni historia, ni con 2 etapas, ni con 3, ni con disco rígido, ni con nada por el estilo. Simplemente que sepáis que eso está ahí para lo que está. Materiales del forro de freno. Bueno, los materiales los tenéis aquí. Material orgánico de metal fibra tejida, el material más habitual. Permite una transmisión suave, aunque con el uso intensivo puede sobrecalentarse. Son material metal entretejido, virutas de cobre o latón, compactado con aramida o fibra de vidrio y aglutinado mediante resinas poliméricas, marrón oscuro o negro, con las fibras de metal visibles. Accionamiento suave y progresivo, largo periodo de servicio, amplio rango de temperatura y un periodo de gasto inicial casi nulo, es decir, que empiezan a funcionar bien desde el minuto 1. El Kevlar, material muy duradero y resistente al uso intensivo. Ya hay un grupo que lo ha visto en clase, se lo he enseñado, lo que es el Kevlar. Lo han intentado cortar, no han podido. Tiene una resistencia brutal a la tracción y a la cizalladura. De hecho, con él se hacen chalecos antibalas, o sea que os podéis imaginar lo que es capaz de aguantar. Algunas veces se hace de forma segmentada, bloques o secciones del forro vacía, para mejorar la disipación del calor y reducir su tendencia a cristalizarse. Para vehículos de alta potencia, sistemas de funcionamiento progresivo o con transmisiones de tipo secuencial. Carbocerámicos pueden encontrarse por separado, formando
forros o segmentos cerámicos de carbono, o bien en forma combinada. Resisten temperaturas muy altas, transmiten altas cifras para el motor, pero se desgastan más rápidamente que el material orgánico y el Kevlar. Y bueno, presenta una durabilidad ligeramente menor peso y menor capacidad de erosión. Normalmente son grises, rosas o marrón. Ahora os voy a poner un enlace a una página. Aquí tenéis la página. Eaton, escrito Eaton, ¿vale? Pues son embragues de altas prestaciones. Y bueno, pues tenéis aquí distintos tipos. Vale, podéis ver. Ya tenéis la página. Eaton.com. Y bueno, a partir de ahí, el que quiera que vaya aprendiendo. Seguimos. Hay materiales carbocerámicos, materiales metálicos sinterizados. ¿De acuerdo? La sinterización es el proceso mediante el cual se comprime en prensa dentro de un molde con temperatura para que nos quede el material que queremos. Dice que su color suele ser verde o marrón o negro dependiendo del material utilizado. En las aplicaciones más deportivas se suprimen los muelles torsionales porque lo que queremos es respuesta, no queremos comodidad. Y bueno, lo tenéis y le vais echando un vistazo y las dudas en clase, ¿de acuerdo? Aguantan hasta 600 grados centígrados. Luego los híbridos, que son los denominados duales, que tienen orgánicos en una cara, normalmente en la parte del volante, y segmentos de material Kevlar. Poco más que explicar. Os lo vais leyendo. Y ahora viene la masa de embrague. La masa de embrague es la pieza que comprime nuestro disco contra el volante. En algunos casos, como ya habéis visto, y si no pues me lo decís y lo ponemos en el taller, va por muelles y otras veces va por diafragma. El diafragma es un muelle de forma cónica que se apoya en la masa por medio de pernos y anillos, y este diafragma aprieta el plato de presión contra el revestimiento del disco. ¿De acuerdo? El hecho de que el diafragma se utilice mejor que los muelles es porque los muelles no ofrecen la misma presión en todos lados, mientras que el diafragma sí lo hace. Y además los muelles helicoidales pues tienen distintas presiones en distintas zonas, y además cuando el muelle más se comprime, más fuerza hace, pero cuando menos se comprime, menos fuerza hace. Es decir, cuanto más se gasta el disco, menos fuerza van a hacer los muelles. Sin embargo, en el diafragma es al revés. Cuanto más se gasta el disco, mayor conicidad, mayor presión. ¿De acuerdo? Lo centran y además, pues bueno, cuando lo vamos apretando, llega un momento en que invertimos la conicidad, y al invertir la conicidad, como aparece aquí, pues bueno, es mucho más fácil desembragar. Todos son ventajas para el diafragma y por eso es lo que se utiliza. Lo leéis, le vais echando un vistacito y preguntáis en clase. ¿De acuerdo? El collarín o cojinete, pues bueno, está mal llamado porque en realidad no es un cojinete, es un rodamiento, ¿vale? Tiene una parte que está fija al sistema de accionamiento, que ya veremos en su momento que puede ser mecánico por varilla, mecánico por cable, hidráulico o como sea, ya lo veremos. Y tiene otra parte que está en contacto con el diafragma, ¿vale? Entonces, pues bueno,
¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues esto lo que va a hacer es algo tan sencillo como lo que aparece en la imagen que ahora os pongo. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Esto de aquí, bueno, no lo vemos porque no sé qué es lo que le pasa a esto, que no sale el puntero. Aparece el cojinete de embrague. ¿De acuerdo? El cojinete de embrague va a apretar las palancas van a tirar de la masa hacia atrás, en este caso con resortes helicoidales, y van a liberar el disco de embrague. Aquí lo tenéis más detalladito, y esto ya lo tenéis. Aquí tenéis el embrague de diafragma, y aquí tenéis cuál es el funcionamiento, cuál es el kit del tema. No creo que haya mucho más que explicar. Aquí tenéis las ventajas, aquí tenéis más ventajas, y bueno, en el otro libro, en el otro folletito, tenéis el disco de embrague. Ya hemos hablado de las guarniciones, ya hemos hablado de los muelles, el buje ranurado, que es el que se acopla al primario de la caja de cambio, la placa, las arandelas de guiado, y bueno, aquí tenéis qué es lo que viene impreso en ese disco y qué es lo que nos quiere decir. Vale, estamos ahora con el cojinete, que bueno, que ya he dicho que más que un cojinete suele ser un rodamiento. Y bueno, aquí lo tenéis. Aquí tenéis el conjunto de embrague completo, donde aparece desde el volante de inercia, que ya hemos visto que sirve para regularizar el par motor, para arrancar con los sensores y toda la historia. Aparece la carcasa, el plato de presión, el diafragma, el collarín, el accionamiento, el cojinete y todo lo demás. Le vais echando un vistacito. Funcionamiento general del embrague, yo creo que ya está más que explicado. No hace falta explicar mucho más. Deciros que hay embragues de compresión y de tracción, es decir, embragues en los cuales el diafragma es cónico hacia afuera y hay que empujarlo para que libere el disco, y embragues en los cuales el diafragma es cónico hacia adentro y hay que tirar de ellos para que liberen al disco. La diferencia está donde está el fulcro, donde está el punto de apoyo a la hora de cambiar la conicidad. Bueno, ahora aparecen los embragues con volante bimasa, pero antes quiero explicar otra cosa. Algunas veces tenemos poco sitio y no es suficiente con un embrague, no es suficiente con 2 superficies de contacto y tenemos que poner 4. Entonces vamos a un embrague doble. Aquí tenéis el embrague de un Renault 5 GT Turbo, de un Copa Turbo, perdón. Y tenéis 2 embragues, ¿vale? Lo veis ahí en negro, con un plato intermedio, con un volante motor y con una masa de embrague, un plato móvil, que al duplicar la superficie de fricción duplica la cantidad de par transmisible. ¿De acuerdo? Lo tenéis en vuestro documentito que habéis buscado. Bueno, ahora aparece embragues con volante bimasa. ¿Qué es esto? Pues esto es que vamos a tener un volante que está compuesto por una parte que es solidaria al cigüeñal y otra parte que está unida a él, que es donde va el disco de embrague, unido a la parte solidaria al cigüeñal, pero que está unida mediante unos muelles circunferenciales, unos muelles que los veis
Aquí lo veis en esta figura, en la figura 434, que van a permitir un giro relativo entre las dos partes del embrague, la parte que está cogida al cigüeñal y la parte que está cogida al embrague, ¿de acuerdo? Eso nos va a amortiguar las vibraciones torsionales que se van a dar en todo cigüeñal debido a la misma configuración del motor de explosión que hemos explicado anteriormente y para la cual el volante estaba, ¿de acuerdo? Lo vais viendo y le vais echando un vistazo. Hay veces que el motor empuja más, hay veces que el motor empuja menos, y entonces este volante bimasa lo que va a hacer es filtrar esas vibraciones. ¿Qué ocurre? Que los fabricantes no son tontos, y entonces montando un volante bimasa pues van a conseguir que haya una pieza de desgaste más, y además van a poder fabricar cajas de cambio que aguanten menos vibraciones. Pues ya está, pues esto es lo que tenemos, y gracias a eso vais a poder comer y vais a poder trabajar. Cuando el volante es monomasa, la caja de cambio tiene que ser más robusta. Cuando el volante es bimasa, la caja de cambio puede ser un poquito más endeble. Cuando el volante es bimasa, el volante hay que cambiarlo. Cuando el volante es monomasa, es para toda la vida, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya está, aquí estamos. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y esto es lo que os va a dar de comer. Le echáis un vistacito, vais viendo esos muelles circunferenciales, vais viendo los paquetes de grasa que llevan dentro, que evidentemente los retenes se fastidian, los paquetes se escapan, los muelles se rompen, cuando antes lo que teníamos era un hierro, simple y llanamente. Bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿vale? Con esta entrega. Yo creo que con esto ya tenéis, con esto y con la otra entrega pequeñita, ya tenéis para dedicarle una horita, que es lo que yo pretendo que hagáis. Bueno chicos, un abrazo, nos vemos en clase.